libro o la ley de Hardy-Weinberg. Y está muy mezclada con la matemática. No es una matemática muy complicada, es matemática de, no sé, creo que lo vi en preparatoria, de preparatoria. Pero si a alguien se le dificulta, igual lo podemos ver. La verdad es que de todas formas nosotros lo vemos muy, no práctico, pues, o sea, vemos lo que es esta ley muy teóricamente, pero si alguno aquí, requiere saberse la teoría para poder entender, requiere saberse la práctica para entender la teoría, sin ningún problema ahorita explicamos, lo mayor que podamos de esa matemática, ¿ok? Pero sí necesito que me digan. De todas formas, les digo, o sea, en su examen y en lo que resta de la carrera, la verdad lo van a ver muy teórico. O sea, es como en general qué es y para qué se ocupa, ¿ok? Pero pues sí me gustaría que la comprendieran bien, ¿sabes? Entonces, principalmente, ¿qué es la genética poblacional? La genética poblacional es una disciplina que está dedicada a, como ya les dije, el estudio matemático, pero ¿de qué? De dos cosas, de la distribución genética en una población y de los factores que van a comprometer este, las variaciones en las que llegan o se presentan ciertos genes en dicha población, ¿ok? ¿Qué factores pueden ayudarnos a modificar ahí las variaciones de las frecuencias? Van a ser factores genéticos y factores ambientales, ¿ok? Esto es lo que estudia la genética poblacional. Nos estudia matemática de gen y nos estudia el ambiente, ¿ok? ¿Qué características se necesitan en cierta población o en cierta área geográfica para que se presenten o no se presenten ciertas variaciones genéticas? ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, Ok. todo bien. Ahora, lo que les decía, ley de Hardy-Weinberg es la ley base de de esta materia o de esta rama de la genética. Aquí tenemos a dos estudiados, un matemático y un médico, un matemático inglés y un médico alemán. Estos fueron Jeffrey Hardy y Wilhelm Weinberg. En 1908 ellos realmente fue por separado que decidieron estudiar eh, estas variaciones genéticas y en su conjunto se le llamó por eso ley de Hardy-Weinberg. Fueron por estos dos, por estas dos figuras. La ley de Hardy-Weinberg nos habla de un equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre el factor genético, entre factor ambiental. Nos habla de una frecuencia genotípica y fenotípica que se van a mantener constantes de una generación a otra generación y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Nos habla de que la frecuencia en la que aparecen o desaparecen ciertos rasgos genéticos se va a mantener siempre constante de una generación a la que sigue, ¿sí? Para esto nos ponen o nos postulan cinco condiciones, perdón. La primera es que necesitamos una gran población reproductiva. ¿Por qué necesitamos una gran población reproductiva? Porque en cuyo caso se llegase a presentar un error genético, este error debe ser lo suficientemente pequeño para que sea despreciable, o sea, para que no importe que haya aparecido y vuelva a desaparecer en una o dos generaciones. ¿Me explico? Por eso hay una población grande. La condición 2 es que los apareamientos entre especies tienen que ser completo y totalmente al azar. No puede haber lo que hay normalmente en la sociedad, que tenemos apareamientos selectivos. Un ejemplo,
a cierta chica le gusta que el hombre sea, por ejemplo, más alto que ella. Entonces, nosotros selectivamente buscamos reproducirnos con un hombre más alto. Ese es el apareamiento selectivo y esto va a contribuir a que ese rasgo genético persista, la altura. ¿Sí me explico? Pero para que haya un equilibrio, se supone que debemos tener siempre altura y alguien alto y alguien chaparro. ¿Sí me explico? Sí. Ok. La tercera condición es que haya una ausencia de mutación. O sea, hace que que no haya mutaciones que puedan cambiar una frecuencia fenotípica o genotípica. Aquí hay de dos sopas, porque como dijimos anteriormente, en una población muy grande puede haber un error genético, pero ese error genético va a ser lo suficientemente pequeño para que puedas desaparecer de nuevo. Entonces, aquí en el punto 3, que es ausencia de mutación, también podemos agregar o podemos, ay, perdónenme, o podemos poner a la par que en su lugar haya una frecuencia de mutaciones que aparezcan, que sea una frecuencia de mutaciones favorables, que sea equivalente o que sea igual a las mutaciones no favorables. ¿Ok? O sea, hace que si, por ejemplo, un A pasa a B, que en la siguiente generación o en paralelo, B esté pasando a A. ¿Sí me explico? ¿Sí se entendió eso? Ok, ¿Lo puedes volver a explicar, por favor? sí, claro que sí. Tenemos de dos sopas aquí. O que de plano no haya ninguna mutación, que no haya ningún cambio. Ejemplo, gen A siga pasando a gen A y en la siguiente generación el gen A pase otra vez a ser gen A. O bien que haya un equilibrio entre las mutaciones favorables y las no favorables. O sea, hace que, por ejemplo, un gen A pase a ser un gen B con un error, por ejemplo, y en la siguiente generación se corrija ese error y pase de ser gen B a ser gen A. Muy bien. O que estén sucediendo paralelamente, que por ejemplo, dentro de esta población grande, una comunidad pequeña o una familia tenga cierto gen que mutó de A a B y en otra familia haya cierto gen que mutó de B a A. Muy bien. Regresa, ¿ok? Pero el punto es justamente eso, que no haya un cambio visible en cuanto a genotipo y fenotipo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. La cuarta condición es la ausencia del flujo génico. Aquí es lo que estamos hablando desde migración, de inmigración y migración. Lo que te está diciendo este punto o esta condición es que básicamente en esa comunidad no puede haber gente o cierto rasgo que se va de esa comunidad o un rasgo nuevo que no haya en esa comunidad que llega a esa comunidad, ¿ok? No puede haber em, movimiento, vaya, de genes. Y pues la quinta condición es que no exista una selección. Aquí en general, normalmente, cuando hablamos de selección, te habla de eh, sobre todo de la selección natural, que fue por propuestas, ya saben, por Darwin. También aplica en que no haya apareamientos selectivos, pero en general la ausencia de selección o que no haya selección, se refiere en su mayor parte a que supongamos,
en un medio de flores se estén agregando herbicidas, ¿ok? ¿Qué va a suceder aquí con las plantas? Es que las hierbas que van a ser más sensitivas o más sensibles al herbicida van a morir, ¿ok? Y esos genes pues no van a continuar en la siguiente generación, se van a extinguir, ¿ok? Y van a sobresalir las flores que fueron resistentes a ese herbicida, ¿ok? Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que la población de flores no tenga un herbicida y tanto las flores resistentes al herbicida como las no resistentes a ese herbicida sigan prosperando y sigan pasando ese gen de generación en generación de flor. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ahora bien, llegamos a lo que es como tal, el postulado matemático. Porque aquí sí muy padre la biología, ¿verdad? Pero el postulado matemático, ¿qué nos dice? El postulado matemático nos habla de la calculación de la frecuencia en la que va a aparecer cierto alelo dominante o cierto alelo recesivo. Esto nos dice que dos alelos de un locus vamos a tener el alelo dominante y el alelo recesivo, en cuyos casos la frecuencia del alelo la vamos a ver como P del dominante y la frecuencia del alelo recesivo la vamos a ver como Q, ¿ok? Si esta población está en un equilibrio de Hardy-Weyern, se va a cumplir que la suma de la frecuencia de estos dos alelos va a ser igual a 1, o bien un 100%, ¿ok? 1 es nuestro 100%. Por lo tanto, la totalidad de los alelos dominantes más la totalidad de los alelos recesivos nos va a dar a 1, que es el 100%, ¿ok? ¿Qué Sí, es? ¿Sí? sí, está bien. Ok. Esto lo vemos un poquito más explicado aquí. Es esto. P más Q es igual a 1, donde P va a ser los alelos dominantes, Q van a ser los alelos recesivos. ¿Ok? Esto son las frecuencias alélicas. Y hasta aquí nos quedamos en eso. Te dice que luego la sumatoria de la frecuencia de los genotipos se va a calcular a partir de la frecuencia de los alelos, que va a ser igual a 1. ¿Ok? Este cálculo se va a hacer a partir del desarrollo del binomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? No sé si se acuerdan del binomio cuadrado perfecto. Tenemos P más Q al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos haciendo la multiplicación o la reproducción de P. Aquí tenemos P y Q. ¿Ok? Es un cuadro de Punnett. Así de sencillo. Esto que ves aquí es la reproducción del cuadro de Punnett. Esto que ves aquí es el binomio al cuadrado perfecto. Esta, ¿se ve la flechita? Sí, Sí. Este resultado va a ser lo que nos va a ayudar a calcular las frecuencias genotípicas, ¿ok? Acuérdense, ¿qué son las frecuencias genotípicas? Esto. La frecuencia genotípica va a ser la forma en la que van a venir nuestros dos pares de alelos, ¿ok? Entonces, pasamos a hacer que P al cuadrado va a ser igual a un homocigoto dominante. 2PQ son nuestros heterocigotos, aquí están. ¿Por qué es 2? Pues aquí están 2 en el cuadro de Punnett, ¿ok? Nuestra representación. Y Q al cuadrado son un homocigoto recesivo, ¿ok? ¿Esto para qué nos ayuda? Esto nos ayuda sobre todo para
averiguar porcentajes. Que luego aquí, más adelante, ya al final, es cuando vemos los conceptos de incidencia y prevalencia, ¿ok? Que para eso nos ayuda este postulado matemático, esta ley, para ayudarnos a comprender la prevalencia de un gen o de una enfermedad y la incidencia de esa enfermedad o de ese gen. Se hace muy sencillo, básicamente, de que, suponiendo, ¿no? Que sabemos que en el 100% de nuestra población, el 40%, hay alelos recesivos y el 60% son alelos dominantes. Pues ya hacemos de que sustituimos. Punto 6 más punto 4, aquí está. No es necesario que realmente entiendan la matemática para fines de examen. Estaría bien que se la aprendieran para entender este postulado, pero pues es esto. Este es otro ejemplo en el que podemos utilizar este postulado matemático, suponiendo que en una población de 500 personas, o pongámoslo más sencillo, no sé, de 500 aves, este, sabemos que 375 aves son negras y queremos saber cuántas aves son blancas. Pasamos, P es igual a 1, si está sumando, pasa restando, entonces pasaría, Q es igual a 500 menos P, ahí está la resta, son 125 las aves que van a ser blancas, ¿ok? Y esta de aquí vendría siendo nuestra frecuencia alélica. Para saber la frecuencia genotípica, pues ya tendríamos que sustituir estos valores en, en esta ecuación, ¿ok? Eso sí se entiende, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, para la segunda generación, el Emery te habla de una segunda generación para fines de explicación. La ley se basa únicamente en esto que ya vimos, ¿ok? Ya lo demás es volver a multiplicar o a, ¿cómo se llama? O a entrecruzar el binomio al cuadrado perfecto que ya teníamos por otro binomio al cuadrado, ¿ok? En la segunda generación, aquí lo que nos habla cuando hacemos la comprobación matemática de la segunda generación o del segundo entrecruzamiento, nos dice que nos revela que la frecuencia relativa o la proporción de cada genotipo va a ser la misma en la segunda generación que en la primera, ¿ok? Esto se va a poder demostrar independientemente del número de generaciones que se estudien o de veces que se hagan entrecruzamientos. Las frecuencias siempre se van a mantener constantes en los valores de nuestro binomio al cuadrado perfecto, ¿ok? Que es básicamente esto. Estos son tablas que vienen en el Emery, en la tercera edición. Si la van a checar, chequen esta tablita porque esta tabla tiene unos errores, pero de nuevo, o sea, no es necesario que se claven mucho en eso. Ya nada más tienen que saber que se hace un segundo entrecruzamiento. Estos de aquí son los valores que nos salieron en el primer cuadro de Punnett. Los resultados son esto que estamos viendo acá, son las frecuencias. Y nuestra frecuencia relativa, que es la que siempre se va a mantener constante, es este renglón de aquí, es los resultados del primer cuadro de Punnett. ¿Ok? Esto que viene aquí como total
en la tabla es básicamente esto de aquí, que es ya cuando estamos haciendo la operación matemática, de p al cuadrado por el segundo binomio, y luego, ¿qué es todo esto? Y luego, 2pq, que serían nuestros heterocigotos, por, que es este aquí, por todo el binomio, y pues, todos los resultados, ¿no? Acá están. Y el último, q al cuadrado, que son nuestros homocigotos recesivos, por los demás binomios o los demás candidatos de estas opciones, son estas opciones de acá, y van a ser unos cuantos valores aquí. No es necesario que se lo aprendan matemáticamente, entonces no me voy a clavar tanto como que en la explicación, pero pues se entiende, ¿no? O si alguien no entendió, dígame. Este es el momento de hablar. Ok. Ahora bien, tenemos tres conceptos importantes que nos van a ayudar a, a los cálculos de las frecuencias. Tenemos tres tipos de frecuencias, que van a ser la frecuencia fenotípica, la frecuencia genotípica y la frecuencia génica o alélica. ¿Qué es la frecuencia fenotípica? En la frecuencia fenotípica vamos a ver el número de individuos que se expresan en un fenotipo en relación con el total de toda la población. Esto se va a expresar en porcentajes y es eso, o sea, del número total de una población o del número total de individuos en un estado geográfico, ¿cuántos de esos individuos tienen el cabello negro? ¿Ok? O cuántos de toda esa población son de piel oscura. ¿Ok? Eso es frecuencia fenotípica. La frecuencia genotípica nos habla de pues, del genotipo, ¿no? De nuestros pares alélicos. Son las veces en que aparece cada uno de los genotipos en relación al total de todos los genotipos, ¿ok? O sea, en relación a todos los resultados de nuestro cuadro de Punnett, ¿cuántos son homocigotos dominantes? ¿O cuántos son heterocigotos? ¿O cuántos son homocigotos recesivos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y el último es nuestra frecuencia génica o nuestra frecuencia alélica. Este es el número de veces en que un alelo se va a encontrar en relación al número total de alelos en la población. ¿Ok? Este se expresa en proporción y es básicamente del número total de alelos de alelos en la población para un locus. ¿Cuál es la frecuencia absoluta en la que se presenta un alelo? ¿Ok? Según Hardy-Weyermann es el primer binomio. P más Q es igual a 1. ¿Ok? Que es el que les enseñé aquí. ¿Ok? Ahora, la verdad es que la ley de Hardy-Weinberg en general te está hablando de, si ya lo notaron con sus postulados, una población muy perfecta o muy idílica, ¿no? En la vida real, pues normalmente no es así, ¿ok? Ciertos genes cumplen esa ley en una población grande, sí, pero pues en su mayoría no es así. Y hay ciertos factores
que hacen que esa ley se rompa o que se altere ese equilibrio de Hardy-Weinberg en una población. Y son básicamente todo lo contrario de nuestros 5 consensos o de nuestras 5 condiciones para que se cumpla esta ley. Por ejemplo, la primera que tenemos, que el apareamiento no sea aleatorio, que haya un emparejamiento dirigido, que es lo que ya les expliqué, o dirigido o selectivo, como le quieran decir. La segunda es igual que haya consanguinidad que sucede sobre todo en poblaciones pequeñas, pero pues esta consanguinidad que nos va a hacer nos va a llevar a un aumento de la frecuencia de los homocigotos y a una disminución de los heterocigotos. Se van a perder ciertos genes, ¿verdad? La siguiente es que existan mutaciones o que no, o que exista más bien, que no exista un equilibrio entre las mutaciones que vienen y van, que exista selección, que la población sea pequeña. Aquí sobre todo, en cuanto a lo que es que la población sea pequeña y que exista un flujo génico, porque acuérdense que también decíamos que para que se cumpla la ley de Hardy-Weinberg no puede haber salida o entrada de genes. Tenemos dos, ¿cómo les llamo? Dos conceptitos que son muy dados o muy comunes, que son el de, el efecto fundador y el del cuello de botella. En cuanto a la población pequeña, aquí podemos tener de dos sopas. Aquí lo que principalmente vamos a ver es una deriva génica. Por eso no puede haber una población pequeña, ¿ok? Porque va a haber una fluctuación en las frecuencias génicas o va a haber variaciones que se van, eso es la traducción, va a haber variaciones entre genes que se van a notar de una generación a otra, ¿ok? Y esta deriva génica puede ser aleatoria o puede ser por migración. Aleatoria es que va a haber una mutación, un alelo se va a transmitir al azar a una proporción muy elevada de varios descendientes, ¿ok? Y en la migración es que un individuo con una mutación va a migrar hacia una población pequeña y lo va a ir regando o esparciendo. En cuanto al flujo génico, el flujo génico nos está hablando también de una fluctuación en los genes, pero aquí nos habla de una difusión lenta. O sea, que al inicio no es tan notable, pero que va creciendo. ¿Ok? Esto normalmente se da a través de una barrera, o sea, se puede ser un límite racial o un límite geográfico, que va a implicar que una población grande, que en una población grande haya un cambio en dicha frecuencia. Tenemos, por ejemplo, el del... Ay, se me fue. El efecto del cuello de botella, que es el del flujo génico. Es que un grupo pequeño que era parte de una población grande quiera migrar o quiera cambiar de lugar, quiera cambiar de área, pero lo hace demasiado lento. ¿Sí me explico? De forma que el tamaño poblacional va a ir decreciendo en un punto, porque son pocas personas las que están cambiando de región. Ay, perdón. Son pocas personas que van a estar cambiando de región y esas pocas personas van a volver a colonizar esa otra región a la que se cambiaron, pero no van a tener la misma fluctuación de genes, ¿ok? Aquí se va a ver una reducción en la variación genética. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos varios puntitos, ¿no? De varios diferentes colores. ¿Qué pasó aquí? Que hubo una población chiquita que fue de bolitas amarillas, verdes y otras cuantas por ahí, cambian de área y en esa área vuelven a reproducirse, ¿ok?
Y entonces, ¿qué pasó? Que vamos a perder las bolitas, por ejemplo, verde oscuro y las morado oscuro, ¿ok? Ahí hubo una fluctuación en esta población. Y el efecto de cuello de botella se dio aquí, por la migración de la parte pequeña de esa gran población. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. En cuanto a la deriva génica, tenemos el efecto fundador. ¿Qué es el efecto fundador? Es que una pequeña población se separe de una población grande. ¿Cuál es la diferencia entre el efecto fundador y el cuello de botella? Porque no sé, aquí lo tenemos. Uno es deriva génica y otro es el flujo génico. Aquí la única diferencia es el tiempo, ¿ok? El tiempo en el que pasa. En el efecto fundador, esa pequeña población, de un momento para otro, ya tiene cierto gen estipulado. La población chiquita ya tiene cierto gen estipulado en esa población, al hacer ese cambio de región, ¿ok? Es, suponiendo, de aquí de Monterrey, bueno, de todo Nuevo León, San Nicolás cambia de estado a, yo qué sé, una isla en el Golfo, ¿ok? Y inmediatamente esa población que se fue a la isla del Golfo ya tiene una aparición, un rasgo que se va a volver característico de esa población que se fue a la isla del Golfo. Uno de los ejemplos es la aparición de la rinitis pigmentosa en una colonia británica en las Islas Tristán. Están en el Atlántico Sur y hay un archipiélago que es muy remoto, está habitado muy remotamente y está muy aislado del mundo. Entonces la retinitis pigmentosa no, no se va de eso, o sea, es como muy característico de esa población, ¿sí me explico? Y cuando hay un flujo génico en el cuello de botella, este cambio no es abrupto, es gradual, ¿sí me explico? O sea, la población de San Nicolás se fue a esa isla, pero de a poquito en poquito. O sea, me voy para allá, me voy con mi familia, por ejemplo, aquí en la colonia en la que estoy, y la semana que sigue o el año que sigue, para no hacérselos tan marcado, pero en un periodo de tiempo corto, otra familia de San Nicolás se va otra vez a la isla. Y en un periodo corto, otra familia se va a la isla. ¿Sí me explico? Aquí la diferencia entre el efecto fundador y el cuello de botella, lo que es la deriva génica y el flujo génico, es el tiempo en el que sucede esta fluctuación o este cambio. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso? Sí. Sí. Perfecto. A continuación tenemos lo que, ya casi por último, lo que es el polimorfismo genético o génico. Aquí, ¿qué es el polimorfismo? Es muchas variaciones de algo, de una forma. Polimorfismo, ¿ok? Muchos, morfismo, forma. Es la aparición de diferentes variantes de un mismo gen en una población. En un locus, que se le dio a llamar polimórfico, es en el cual hay al menos dos alelos en el que cada uno de ellos tiene una frecuencia superior al 1%. ¿Ok? Y aquí tenemos de dos. Los polimorfismos genéticos pueden ser o equilibrados o transitorios. Los equilibrados se van a mantener dos o más formas, o todas esas formas que hayan, en un equilibrio entre una ventaja selectiva de un heterocigoto a una eficacia biológica del homocigoto afectado, que es lo que veríamos en el primer concepto, que hay un equilibrio entre factor genético y factor ambiental, ¿ok? No hay pierde ahí, ¿verdad? Aquí, pues en el equilibrado, ninguna variante genética va a ser mayor que otra. Todos van a estar igual.
Y el polimorfismo transitorio es aquel en el que un alelo va a estar en proceso apenas de propagación o de toma de una población. ¿Debido a qué? A una ventaja selectiva. Esto va a llevar a una reducción o una desaparición de ciertas variantes genéticas, que aquí ya estaríamos rompiendo el equilibrio de la ley de Hardy-Weinberg. Por eso se le llama transitorio. Es como en un momento estuvo ese equilibrio y luego ya no lo va a estar. Estas variantes pues van a tender a aumentar o a disminuir en frecuencia en la población y eventualmente van a prevalecer ciertos genes y a desaparecer ciertos genes. Y ya por último, para acabar, tenemos los conceptos de incidencia y prevalencia. Aquí son muy parecidos. Estas medidas son muy importantes, son cruciales para poder comprender la distribución y la frecuencia de las enfermedades genéticas. Se pueden utilizar para estimar una frecuencia génica, que es lo que veíamos en el postulado. Nada más aquí lo único que tienen que saber es la diferencia entre incidencia y prevalencia. La incidencia mide los nuevos casos. ¿Cuántos nuevos casos de una enfermedad hay en una población y periodos específicos? Y la prevalencia es el total de esos casos existentes en una enfermedad. Ejemplo, el COVID-19 apareció apenas en el 2000, ¿qué fue? ¿18? Fue en el 2018, ¿va? Empezó en el 2018. El COVID inició en el 2018 hasta lo que vamos del 2025. Todos esos años en que existió esa enfermedad son prevalencia. Y la incidencia es cuántos casos nuevos de COVID-19 hubo en 2025. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, la incidencia va a reflejar el riesgo de desarrollar una enfermedad en un grupo determinado y va a ser útil para evaluar la evolución de una enfermedad en el tiempo y, identificar, perdón, las tendencias en las que va a aparecer y desaparecer. Y la prevalencia, pues, incluye tanto los casos nuevos como los casos preexistentes, son los casos totales, y refleja la carga de la enfermedad en una población. Y esto, la forma de calcularlo es a través de del postulado matemático de Hardy-Weinberg, a través de las operaciones matemáticas del binomio al cuadrado perfecto y el binomio al cuadrado, por el binomio al cuadrado, que es lo de la segunda generación. Vemos ahí las frecuencias aléricas y las frecuencias génicas. Digo, las frecuencias, ay, perdónenme. Las frecuencias alélicas y las genotípicas. ¿Ok? Haz de cuenta que todas estas operaciones son las que se van a utilizar para saber, para identificar la incidencia y la prevalencia. Y pues eso es todo de este tema. Miren, con herencia multifactorial me refiero más que nada a un conjunto de genes que pueden estar afectados y que van a tener una interacción con el ambiente y eso puede provocar que alguna enfermedad o rasgo se presente. Mm, Puse esto nada más por si las dudas, pero no creo que tengan problemas con eso. Para que no se confundan, la herencia mendeliana nada más necesita de un solo gen que esté afectado, independientemente de si es dominante o recesivo, para que se presente una enfermedad o un rasgo. Mientras que la herencia multifactorial, ningún gen va a presentar por sí solo una enfermedad. Necesita de muchísimos factores ambientales principalmente para que se pueda presentar y también, bueno, eso se los voy a explicar más al final, pero es mucho pedo. O sea, la conclusión de este tema es sí sabemos, pero no sabemos. Entonces, eso, ahorita vamos a eso.
Con bases genéticas y ambientales es lo que les acabo de decir. Eh, la herencia multifactorial existen múltiples genes que, independientemente de su localización, cada uno va a ir sumando de a poco a una enfermedad. Y eso no quiere decir que la enfermedad se tenga que presentar necesariamente. Porque, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más fácil de entender es la diabetes tipo 2, ¿no? Aunque tú estés predispuesto genéticamente a, porque tus padres o tu abuelo tiene diabetes tipo 2, no quiere decir que tú la vayas a tener porque puede ser que tú tengas un estilo de vida más activo, con una alimentación saludable. Entonces, quizá puedes incluso llegar a tener resistencia a la insulina, pero no quiere decir que vayas a tener diabetes tipo 2. O puede ser que sí, porque también depende de cuántos genes estén afectados. A eso me refiero con que es un poco complicado, ¿no? Entonces, depende también de estos factores ambientales si la enfermedad se va a terminar de presentar o no. O incluso puse el ejemplo de la altura, pero no sé si sepan que normalmente en ambientes como que más invernales, donde hace más frío, las personas suelen tardar más tiempo en desarrollarse y suelen desarrollarse menos que en un ambiente más caliente, ¿no? No recuerdo exactamente por qué es, no les voy a mentir. Lo iba a investigar y se me fue. Pero es un buen ejemplo de cómo los factores ambientales interactúan con los genes y de eso depende si cómo se van a presentar ciertos rasgos. ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Ok. Y bueno, lo del umbral es más que nada un modelo, ¿no? Pero es como que la forma más fácil de explicar esto. Básicamente, ya sabemos que en la carga genética vienen estos genes afectados, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que se vaya a presentar. Entonces se toma en cuenta un límite, se podría decir, que si se supera, la enfermedad o rasgo se va a presentar, pero si esta no se supera, el individuo va a seguir sano o simplemente ese rasgo no se va a presentar, ¿no? Entonces, dependiendo de la suma de la carga de factores genéticos y ambientales, es si supera este umbral o no. Mm, También depende del sexo. Si, por ejemplo, yo puse el ejemplo de los defectos del tubo neural y la estenosis pilórica congénita, pero puede ser cualquier enfermedad. En general, que cierta enfermedad sea más común, por ejemplo, en varones, y le dé a una niña, quiere decir que esa niña tiene una gran carga genética y eso puede, poner en un riesgo más alto a los varones de esa familia por la gran carga genética que lleva. Mm, ¿Sí se entiende bien esto del umbral? Porque quizás un poco medio confuso. Sí, está bien. Ok, bueno. Mm, ok, aquí con lo que me refiero a riesgos y características familiares es que nuevamente no, yo puse ejemplo que era como que una ecuación, ¿no? Pero realmente no lo es tal cual. Pero hay como que algunas reglas, ¿no? La agregación familiar me refiero a que en una familia normalmente, no sé si les haya pasado que los conocen y todos los hermanos tienen cáncer o todos los hermanos tienen diabetes. A eso se refiere con que suelen agruparse en una familia, ¿no? Pero debido a que son muchos genes, no se puede seguir un patrón mendeliano. O sea, por ejemplo, el abuelo lo puede tener y el hijo no lo va a tener, pero luego el nieto lo va a tener. Entonces, obviamente no sigue las reglas mendelianas y por lo tanto se le dice que no tiene un patrón. Con el incremento de los afectados es un poco parecido. O sea, si todos tus hermanos tienen diabetes, lo más probable es que tú también vayas a tener, y por lo tanto estás en un riesgo más alto, ¿no? Ahora, con relación riesgo poblacional, lo puse muy complicado, pero es básicamente que, por ejemplo, si aquí en Monterrey hay muchas personas con hipertensión. Eso quiere decir que en general, como somos población de Monterrey, tenemos más riesgo de tener hipertensión.
Es básicamente eso. Y la severidad, pues bueno, depende de qué tan grave haya sido la enfermedad en anterior generación, cómo va a ser en esta generación, porque eso suele indicar cuánta carga genética lleva. Mm, y bueno, nada más que obviamente la consanguinidad tiene un riesgo mucho más aumentado de tener hijos con enfermedades multifactoriales, como dato. Con enfermedades asociadas, las más importantes vienen a ser las cardiovasculares y la diabetes tipo 2, aunque yo quise agregar lo de trastornos psiquiátricos y el labio y paladar hendido, porque el labio y paladar hendido lo van a ver ahorita y lo van a seguir viendo en embrio, y los trastornos psiquiátricos, específicamente ahorita quiero hablar de esquizofrenia porque me parece un buen ejemplo. Entonces, básicamente, las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o la diabetes tipo 2 ya sabemos que sí puede ser que nosotros estemos predispuestos genéticamente por nuestros padres o abuelos a tenerlos, pero también depende de nuestro estilo de vida si lo vamos a tener o no, que es lo que les llevo diciendo desde el principio, ¿no? Por más carga genética que se tenga, también se tiene que tomar en cuenta factores ambientales. Incluso, aunque haya genes que hacen que acumulemos más grasa de la que deberíamos. El peso debería ser algo que puedes controlar. Mm, y bueno, yo creo que eso es todo de esta. Lo más probable es que si les preguntan de esto, les vayan a preguntar de diabetes tipo 2. Mm, ahora, esto, lo mismo, la verdad. Aunque bueno, con factores epigenéticos, ahorita vamos a eso. Este, con factores de riesgo, bueno, están obviamente los genéticos, que son las variantes o polimorfismos que se los acaba de explicar mi compañera, y también, obviamente, la historia familiar. Con factores ambientales, eso ya depende más de nosotros, pero hay algunas que están un poco fuera de nuestro control, como las últimas dos que puse, el estrés psicosocial y las infecciones. Y con factores epigenéticos, no sé si sepan lo que es la epigenética en sí. Mm, sí, ¿no? No, yo no. No recuerdo. Bueno, la epigenética es básicamente un conjunto, se podría decir, de estudios, o sea, como que se complementan los estudios y ¿cómo se? Miren, es el estudio de cambios, en la herencia y cómo se van a expresar esos genes en una historia familiar, ¿no? Y esto no quiere decir que vaya a cambiar el ADN, sino que va a modificar la expresión genética que tienen esos genes en el ADN, pero no va a modificar directamente el ADN. Según yo ya lo tuvieron que haber visto, pero si no, no pasa nada. ¿Sí me entendieron mi explicación? ¿O quieren que como que me vaya un poquito más específica? Creo que todo bien. Sí, bueno, Sí, todo igual bien. yo ayer lo estaba hablando con mis compañeras que yo lo veo como cuando estás leyendo un libro en línea y no puedes leer el siguiente capítulo porque tienes que pagar, ¿no? Entonces, pues ni modo, te rindes. Pero hay otra gente que lo va a ver ilegalmente y hay otra gente que lo va a pagar para verlo. Entonces, en sí, todos tenemos el mismo libro, pero no todos podemos leerlo completo, ¿no? Entonces, básicamente eso es la epigenética. Este, el ADN vendría a ser el libro y depende de nuestra epigenética si se va a poder ver todo o no. Entonces, con los factores epigenéticos, con metilación del ADN es básicamente que bloquea la transcripción de algunos genes y estos pues se van a apagar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Modificaciones de histonas, ¿se acuerdan qué son las histonas, no? Proteínas, en las que el ADN se va a enrollar. Entonces, si estas son modificadas, vamos a dejarlo así, modificadas, esto va a regular su accesibilidad, o sea, va a decir que entra y que no entra. Con ARNs
regulantes, me refiero a que si bien no se puede, tal cual modificar al ARN, sí se puede unir al ARN mensajero, eh, a estos ARN regulantes, y eso va a hacer que no se traduzca el gen en una proteína y por lo tanto no se vaya a expresar. Entonces, obviamente esto va a afectar desarrollo, envejecimiento, respuesta a ambiente, respuesta a enfermedades, o también esto se puede ver afectado por factores externos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que le puse influencias durante el desarrollo fetal específicamente porque resulta que dependiendo de algunas posiciones, la persona puede llevar algún tipo de riesgo, también dependiendo de sus genes, ¿no? Pero, ajá. Y creo que sí, ya es todo aquí. Bueno, espera, no. No les quedó duda de eso, ¿verdad? No, todo bien. Ok. Bueno, aquí mm, no quiero que se me confundan porque esto no es, ¿cómo se diría? Tan importante, ¿ok? Pero lo voy a dar, no pasa nada. Eh, para poder estudiar la herencia multifactorial, se usan estos tres tipos de estudios, ¿no? Gemelos, familiares y los WAS o de asociación genética. La verdad no sé si dice WAS o no, pero está gracioso el nombre. Entonces, ¿a qué me refiero con la concordancia de rasgos entre gemelos? Me refiero a que, por ejemplo, ya sabemos que los gemelos monocigóticos comparten el 100% de su material genético y los disigóticos un 50%, al menos en promedio, ¿no? Entonces, si agarramos 100 pares de gemelos entre monocigóticos y disigóticos, y cada uno de ellos tiene un gemelo hipertenso, por ejemplo, eh, digamos que 70 de esos pares tienen hipertensión ambos, y de los otros 30 nada más uno lo tiene, quiere decir que la concordancia va a ser de un 70%, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacen monocigóticos y cigóticos? Porque los monocigóticos, si tienen una mayor concordancia en los monocigóticos, podemos concluir, ¿no? Que tiene un componente genético importante. Pero si las tasas entre monocigóticos y disigóticos son similares, podemos asumir que el ambiente o los factores ambientales son más influyentes, ¿no? A eso me refiero. Eh, específicamente mencioné la esquizofrenia antes porque la concordancia en gemelos monocigóticos de esquizofrenia es del 48%, pero en disigóticos es del 17%. Entonces, decimos que la esquizofrenia tiene, los genes tienen una influencia importante en la esquizofrenia, pero no total, porque hay factores ambientales que también están implicados, porque por algo hay una concordancia del 17%. Y luego, los estudios familiares. ¿A qué me refiero con que no siguen patrones mendelianos clásicos? Que es algo que ya les medio dije, pero no me metí mucho en eso, ¿no? Este, me refiero a que nuevamente no sigue el árbol genealógico como debería, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diabetes, todos hemos visto que el abuelito tiene diabetes y luego el papá no tiene diabetes, pero luego el nieto tiene diabetes, ¿no? Entonces, es lo que ya les acabo de decir. Mm, De los estudios de asociación genética, realmente no, no creo que se vaya a meter mucho en eso el doctor, pero es nada más, examinan muchísimas variantes genéticas en muchísimos individuos para específicamente identificar polimorfismos, ¿no? Entonces, ya cuando saben el locus de estos polimorfismos, se dan cuenta que estas personas van a ser más susceptibles a ciertas enfermedades. Y eso es todo. No sé si tengan dudas de esto realmente. No, todo muy bien, gracias. Ok. Este, nada más. No le voy a dar, pero la voy a dar. Específicamente, bueno, con esta diapositiva me refiero a que este tema es mucho de sí sabemos, pero no sabemos,
porque al final de cuentas, como dice ahí, tenemos primero las interacciones entre gen con gen y las interacciones gen-ambiente, ¿no? Entonces, no, no estamos seguros de si hay o no. Realmente en algunas enfermedades ese componente genético y si es, o sea, cuál es, ¿no? O sea, no sé si me están entendiendo con eso. O sea, como no hay un solo gen y son varios genes que se van sumando para hacer un efecto, quiere decir que no actúan solos. Entonces hay una interacción gen con gen y aparte actúan con el ambiente, la interacción gen-ambiente. Entonces, obviamente, hace que dos personas con la misma mutación puedan tener resultados completamente distintos, dependiendo de el contexto genético y de los factores ambientales que lo rodean. Con heterogeneidad genética, me refiero a que diferentes variantes genéticas pueden causar la misma enfermedad. Entonces, vemos que en cierta enfermedad son distintos alelos en el mismo gen y en exactamente la misma enfermedad son genes completamente diferentes que no tienen nada que ver, pero causan la misma enfermedad. Entonces, hace que la enfermedad pueda tener muchas bases genéticas diferentes, cual obviamente pues nos dificulta tanto diagnosticarlo como estudiarlo. Con heredabilidad perdida, un poquito más difícil, la verdad. Este, no se han encontrado variantes que expliquen todo el riesgo que representa una enfermedad si hablamos de genes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esquizofrenia tiene una heredabilidad estimada del 80%, pero puede ser que ni siquiera se vaya a presentar y 80% es una probabilidad muy alta. Entonces, principalmente porque hay interacciones que no podemos saber si ocurren o no y no se están considerando bien, factores epigenéticos. Y luego la propia epigenética, que es lo que les estaba diciendo, la epigenética pueden ser factores internos o pueden ser factores externos que vayan a modificar la expresión de genes sin cambiar, su secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, explica por qué gemelos idénticos pueden diferir en enfermedades y, y porque en una familia no se heredan ciertas características, pero aparte de eso, aparte de ser heredable, es reversible. Entonces, bueno, es mucho rollo este tema. Si nos metemos en eso, nada más lo quería dar por encima. Y ahora sí, sí es todo. ¿No tienen dudas Gracias. de nada? No. Ok. No, todo bien, Para hacer un diagnóstico tenemos que tener factores cuantitativos, o sea, o puede Ujú. ser nada más de que no por herencia se diagnostica. No. Obviamente sí necesitamos estudios. Es como la diabetes, ¿no? Ok. O sea, no porque tu papá tenga diabetes tú vas a tener, pero obviamente si estás llegando a presentar acantosis o te sientes muy cansado después de comer, que suelen ser como que los primeros síntomas de una, principalmente resistencia a la insulina y prediabetes. Obviamente necesitamos confirmar con estudios, pero pues se puede ver, la verdad. Muchas veces se puede ver. O sea, lo puedes sospechar, pero sin estudios no puedes confirmar nada. Y Gracias. la otra es que acuérdense que este tema nos habla sobre todo de probabilidades. O Ujú. sea, el que tengas cierta predisposición a tener cierta enfermedad o cierto diagnóstico por ser heredable, justamente es lo que decía, no quiere decir que lo tengas, o sea, está como la probabilidad de que suceda, pero los factores ambientales, tu estilo de vida es lo que va a determinar si lo tienes o va a aumentar más bien las probabilidades de contraer cierta enfermedad. ¿Sí me explico? Sí. Los efectos congénitos pues son frecuentes. Se estima que están presentes entre el 1 al 3% en todos los recién nacidos y hasta un 20% en los productos pues, que son abortados. Durante el primer año de vida es la causa más frecuente de muerte. Y pues hay muchas publicaciones que dicen que del 12 al 22% de los niños que están internados en hospitales pediátricos es porque tienen complicaciones, que es por este tipo de defectos.
¿Puedes darle a la siguiente, please? Sí. Aquí hay dos. Se clasifican según si el defecto es aislado o es múltiple. Por ejemplo, si el defecto es aislado, se clasifica como malformación mayor, menor, deformación, disrupciones o displasia. La formación mayor, pues es que están presentes al nacimiento. Estas malformaciones se producen en el momento de la organogénesis, que es desde la 3ª a la 8ª semana. Entonces, un ejemplo de eso, les puse una imagen de unos riñoncitos que están en herradura y de la tetralogía de Fallot o la polidactilia, que pues es que tiene deditos extra. Y la malformación menor, son defectos comunes que pues no tiene significancia en la salud del paciente. Por ejemplo, la clinodactilia o las manchas café con leche. ¿Alguien se acuerda en qué enfermedad estaban esas de las manchas café con leche? ¿Aló? No, yo no. Bueno, eran las de la neurofibromatosis. Esa venía en mi otra vida de la uni. Una pregunta de... por ejemplo, aquí al fin, en la diapo, ¿puedes hacerle zoom, please? Donde dice malformación normal. Al esquemita. A la imagen. Un cuadradito y un triángulo. Gracias. Por ejemplo, morfogénesis normal es de que era un cuadrado de que como se esperaba que se iba a formar, y el cuadrado negro completo, que es como debía de formarse. En el triángulo es de que se hizo mal de fábrica. Sus papás no le echaron el amor suficiente para que el bebé saliera bien, entonces desde que se fabricó, eso ya estaba predicho que iba a estar mal. Y la siguiente diapo, please. Ok, la deformación, pues es una alteración en la forma de una región corporal, es por fuerzas mecánicas o la etopatogenia variable, que pues se provoca una presión sobre el feto en desarrollo. Las fuerzas pueden ser extrínsecas, como por ejemplo que la mamá tenga una cavidad uterina pequeña, o puede ser secundaria a una malformación. O intrínsecas, por ejemplo el oligohidramnios, que tenga poquito líquido, que eso genera un poco espacio para el crecimiento y el acomodo del feto. Los ejemplos de pues, una deformación puede ser el pie equinovaro, la oreja doblada, entre otras. De hecho, de esta deformación, yo creo que se las pueden ser 1 o 2 preguntas de examen y se las pueden hacer como definición, más que nada. Por ejemplo, alteración en la forma secundaria a fuerzas mecánicas, pues tienes que saber qué es deformación. En mi examen, me acuerdo que el doc nos puso un caso con pie equinovaro. Entonces te preguntaba que si era una deformación, una malformación, una displasia o disrupción, ¿verdad? Y ya pues tú ponías, ¿no? ¿Qué deformación? Y luego te preguntaba que cómo se corregía. Justo te preguntaba que si lo metías a cirugía al bebé, y eso no me acuerdo de ese inciso, y del otro que era que solito se quitaba, que le dieras tiempo y solito se quitaba el pie equinovaro. En esa todos se fueron, o la mayoría de la gente se fue con la finta de que pues ya se deformó, mételo a cirugía, ¿no? Pero en este caso lo que había era pues observar la evolución, y pues el pie equinovaro se puede corregir solito. No había necesidad de meter al bebé tan rápido a cirugía, y esa era, pues era la respuesta. Bueno, la disrupción es una alteración en el órgano o región corporal. Este es aislado, o sea que puede que le faltó flujo sanguíneo y puede causar muerte celular del tejido afectado. Pues los ejemplos son de que se usen drogas como cocaína, eventos mecánicos como las bandas amnióticas, accidentes vasculares, por ejemplo, algo que te haga que las extremidades se hagan pequeñas, reducción de extremidades, o infecciones placentarias como la rubiola o el citomegalovirus. De hecho, creo que esas ya la vieron para el parcial pasado. Pero bueno,
Esas son las que pueden causar una disrupción. Y pues la displasia es una organización anormal de las células dentro de un tejido. Esto es por un efecto primario en la función celular. Por ejemplo, el riñón poliquístico. Ahí les puse un riñoncito. Y pues de estos, de las displasias, la mayor parte requieren manejos quirúrgicos. En la imagen de la derecha, igual les puse el cuadrito a como debería de ir normal, que es la morfogénesis normal, y después está la deformación. Si notan, también estaba un cuadrito como que se había formado bien, se esperaba que fuera a hacer un cuadrito, pero si ven en la curva de la línea, eso es que pasó algo. Hubo una deformación, hubo algo que hizo que el cuadradito pues sí fuera cuadrado, pero de diferente color. La disrupción, ahí vemos que pues se planeaba, o sea, estaba bien, se planeaba que fuera un cuadradito, pero se formó un círculo. ¿Por qué? Porque algo se alteró, hubo una interrupción. Y pues en la displasia, pues nada más que se organizaron anormalmente las células. Por eso se ve como con bolitas el cuadradito. Y siguiente diapo, please. Y bueno, si los defectos son múltiples, pues se clasifican en síndrome, asociación y secuencia. Pues el síndrome son múltiples anomalías que son explicadas por un mismo factor etiológico, como ahorita lo habló mi compañera. Por ejemplo, el síndrome Down, todos sabemos que es una translocación en el cromosoma 21, un cromosoma extra. La asociación son múltiples anomalías presentes al mismo tiempo con etiopatología quizás relacionada, más no demostrada. En esa les puse el del Bacter. Esa es una asociación porque no es como que, tiene tal gen en tal posición y por eso le pasó todo lo que le pasó. De que anomalías cardíacas, tiene atresia anal, tiene malformaciones, también en las vértebras. No es por un gen o algo así, simplemente que pues fue un conjunto de anomalías. Pero cuando encuentras una, tienes que explorar al bebé y buscarle todas las demás, porque están asociadas. Y pues la secuencia, por último, son múltiples defectos congénitos que son originados por un evento primario que desencadena una cascada de eventos. En este caso les puse la imagen de un paladar. Ese es el de Pierre-Robin. Es un evento primario, es la alteración del crecimiento de la mandíbula que impide que la lengua se desplace hacia abajo para permitir la aproximación de los procesos palatinos. Y como no se pueden unir en la línea media, se observa con microretrognatia, con paladar hendido y con glosoptosis. Entonces, no puedo mover yo la presentación que venza. Bueno, pues son nada más esos los defectos congénitos. Y yo pienso que aquí les pueden hacer como 1 o 2 preguntas y nada más como, ¿cómo les dije? Como... se me fue la palabra. Pues nada más de que es alteración de la forma secundaria a fuerzas de formación. Así es como se los pueden preguntar. O, por ejemplo, el caso del pie equinovaro, solo que sepan cuál es cuál. O sea, no les voy a preguntar por un riñón poliquístico y ustedes miran que es una deformación o algo así. Y pues ya, eso sería todo entonces de mi parte. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, todo muy bien, gracias. No, todo muy bien. Gracias.